Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Para abrir la conversación con este estupendo autor irlandés llamado John Boyne, que bueno, pues tal vez el nombre le suene si tuvo la oportunidad primero de leer este libro, El niño con el pijama de rayas, del 2006, que después se convirtió en una exitosa película en el 2008, una película aclamada además de Hollywood, protagonizada por Asa Butterfield y David Thewlis. Bueno, pues John Boyne ha escrito además 18 libros y pues ahora está presentando aquí en México este libro que escribió en el 2014, que se llama A History of Loneliness, y que aquí en México se está presentando como Las huellas del silencio. John, te saludo con mucho gusto. Gaby, te agradezco la ayuda para la traducción. Hi, John. Okay, nice. Thank you. Good to be here. Gracias, es un placer para mí estar aquí. John, ¿qué te lleva a escribir ahora sobre este tema de abusos en la iglesia? Como ustedes saben, hasta ese momento que decidí escribir esta novela, nunca había escrito sobre temas que se llevaran a cabo en Irlanda. Ustedes saben que yo soy de Irlanda, pero nunca había escrito sobre Irlanda. Y como ustedes saben, lo que es la historia, lo que conlleva la historia, el peso de la historia de la iglesia y el desagrado o el descontento del público en general, lleva más de 30, 40 años en su concepción. Y yo crecí en ese entorno. De hecho, me crié en una iglesia católica, dentro de una familia católica, y también fui monaguillo. Y lo que me parece importante y la decisión que tomé en aquel entonces era escribir sobre ese tema que era conocido, pero que no todo el mundo hablaba de él. Muy bien, tengo entendido que no es ni un ataque ni una defensa contra la iglesia, sino un estudio social. En parte. I think that's a fair description. Me parece que es una descripción bastante justa, bastante clara lo que acaba de decir. Cuando decidí escribir sobre el tema, no quería de ninguna manera que fuera ni una defensa ni un ataque contra el tema en cuestión. Lo que me parecía en aquel entonces era que si yo me hubiera sentado a escribir una historia y salir por el camino fácil, habría sido poniendo al ministro de la iglesia, en este caso al representante o sacerdote, como la parte central, la parte que afecta a otros, ya sea jóvenes o de otras edades. Sin embargo, lo quise llevar desde la otra perspectiva, el efecto negativo que tiene y cómo afectó también a sus colegas. Y en cierta forma, mientras yo iba redactando la historia, me di cuenta también que él era cómplice de todas estas situaciones. ¿Quién es Odran, John? Well, he is a man who has spent his entire life within the church as a priest. He has never really allowed himself to open himself up to romantic. Muy bien, pues es un sacerdote que básicamente toda la vida ha estado en ese entorno religioso, pero no se considera así como una persona religiosa. Puede ser alguien que durante muchos años decidió estar alejado de una vida romántica para sí mismo, y no tantas emociones en este ir y venir en sus años. Conforme iba creciendo, le gustaba considerarse una persona decente, honesta, sí, y que cumplía con las pautas de la sociedad. Sin embargo, cuando ve en retrospectiva su vida, sí se da cuenta que él tuvo cierta culpabilidad en todo lo que aconteció. Tengo entendido, John, que hay muchas experiencias tuyas dentro de este libro. Hay experiencias que tienen que ver con la relación de tu familia con la iglesia y tu relación también con la iglesia católica. Bueno, cuando veo la situación de mis padres, ellos en forma natural crecieron en un entorno católico. En Dublín tenías una parroquia y era lo más común del mundo pertenecer a dicha parroquia y pertenecer a este mundo que se genera en torno a ella, y todos básicamente son católicos, ¿no? Y de hecho nuestro vecino era sacerdote de esta parroquia y la familia entonces va llevando esta pauta de vida.
Sin embargo, cuando yo estaba en mis años de estudiante, también sufrí en mi persona cierto nivel de abuso y entonces, al no considerarme yo como una persona religiosa, tenía que, en contraparte, sentir lo que sucedía alrededor mío y nunca estuve en contra del entorno católico como tal. Me gustaba lo que era la parte social, digamos, la parte social del entorno católico alrededor mío. Sin embargo, por haber sufrido de este abuso que les comentaba, sí sucedieron algunas cuestiones no placenteras y por ello mi maladversión, por decirlo de cierta forma, contra lo que es la institución como tal. Se entiende perfectamente bien. Este tipo de abuso que sufriste, John, fue de tipo físico, sin entrar en muchos detalles, ¿no? Porque hay muchos tipos de abuso, ¿no? Pero fue un abuso físico, psicológico. Physical, not so much mental. Básicamente estamos hablando de abuso físico, no tan serio, no tan grave como lo que se ha descrito en otros casos. Mental definitivamente no, o psicológico definitivamente no. Sin embargo, debo decirles que sí vislumbré yo un cierto nivel o un grado de daño que pude confirmar cuando estaba en mis 18, más allá, 2 años después, cuando cumplí 20, cierto daño sí lo vi, sí lo sentí. En ese sentido, esta historia también es una especie de catarsis, John. Yeah, it was quite cathartic to write, actually. Sí, aquí lo raro es que estamos hablando de un libro oscuro por la temática en sí, oscuro, con pasajes que podrían determinarse como algo malo en una historia de cualquier persona. Sin embargo, la contradicción viene aquí. Fue bastante agradable a la hora de sentarme a escribirlo y fue fluido. Nunca me había puesto yo a elaborar datos o describir más allá lo que me había sucedido, tanto bueno como malo. Y aquí estoy arrojando todo, es una historia que se va sucediendo rápidamente a la hora de sentarme a escribirla y también se puede identificar como algo que te ayuda a explorar todo esto bueno y todo esto malo en forma amena. El hecho de que llegue 6 años después de haberse escrito aquí a nuestro país, a México, es un asunto, me imagino, meramente que tiene que ver con la editorial. No sabría darles una respuesta exacta a la pregunta, ya que mi publicista cuando trabaja con mis materiales en español tiene sus propias agendas y sus propias cronografías. Por eso no sabría decirles por qué 6 años después se presenta. Sé que tienes un nuevo libro, pero quisiera saber si has escrito algo, estás escribiendo algo en este periodo de confinamiento. Bueno, siempre estoy constantemente escribiendo y normalmente trabajo mucho en novelas, pero durante esta contingencia, este encierro, digamos, lo que he estado empezando a hacer son guiones. No me había dedicado nunca a trabajar guiones para televisión, por ejemplo, o de otra índole para otros sectores. Sin embargo, me gusta el hecho de tratar algo nuevo, de poder poner a prueba algo nuevo. Y en este caso, pues guiones para shows de televisión. Es algo interesante. Hablando de tu nueva novela, de A Traveler at the Gates of Wisdom, ¿nos puedes detallar qué fue lo que sucedió con este dato tan curioso que tiene que ver con The Legend of Zelda y esto que estabas, y esto que estabas buscando, esta receta que estabas buscando para obtener el rojo a través de Google? It's not about The Legend of Zelda. Ok, aquí lo que pasa es que, bueno, se acaba de publicar recientemente en el Reino Unido, de hecho, el libro al que hace referencia, pero hubo un error de mi parte cuando hice la investigación para tal libro y entonces aquí parece ser que cuando yo me senté a hacer la investigación, el primer tema o la primera línea con la que entré en contacto fue lo que puse y ese fue un error de mi parte. Estamos hablando de un elemento, de un videojuego, a mí ni siquiera me gustan los videojuegos, pero bueno, ya se me ha humillado bastante aquí por haber cometido ese error con algo que no tenía nada que ver con el personaje o el tema que yo quería tratar. Nobody's perfect. Nadie es perfecto. We know that, pero debe de ser, vas a tener, creo yo, mucho más nuevos lectores que sí son fanáticos del videojuego ahora en este libro en particular, John. Lo que sí les puedo decir es que ha tenido muchísima publicidad, eso sí. I can see that. John, un verdadero placer tener la oportunidad de conversar contigo y hablar de tu libro, Las Huellas del Silencio, que se está editando aquí en nuestro país y te deseo éxito en todo lo que venga. Thank you.
Gracias a ustedes. Gracias, Gaby. Okay. Gracias a ustedes, un placer. Me parece que el asunto de Zelda me va a seguir por el resto de mi vida. Pero es algo positivo, John. Creo yo que es something productive. I think it's quite funny. Sí, me parece que sí. Bueno, es algo que viene con la vida. Sí, no estoy tomando esto tan serio. No es un asunto que estoy tomando tan en serio. Al contrario, me divierto con esto. Creo que lo tienes que hacer así, porque al final también para nosotros es interesante imaginar cómo al momento de estar escribiendo una novela se tiene que consultar algún dato que no se sabe, porque no todo se sabe como escritor, lo consultas en Google y bueno, sucede esto y creo que es algo positivo para tu libro al final. Creo que deberías de comprar el juego de Zelda y empezarlo a jugar. Te traería muy buenas cosas. Sí, lo voy a intentar. Nice to meet you, John. Thank you for your time. All right. Gracias, Gaby. And I'll be back, Gaby, at 6:20, yeah. That's correct. Bueno, pues ahí lo tiene, señores y señores, ahí lo tiene John Boyne y este asunto pues tan curioso de verdad, esto que le sucedió como escritor. Estaba buscando, no quiero ser reiterativo, pero bueno, a resumidas cuentas, estaba escribiendo su novela, necesitaba encontrar una receta para teñir el rojo. Lo buscó en Google, ¿no? ¿Cómo se tiñe el rojo? Y apareció este fragmento de esta receta que está dentro de este juego, The Legend of Zelda, este juego de Wii U. Y pues él lo vio, le pareció bien y lo agregó a su historia. Quedó ahí como parte de su libro y bueno, luego un fanático del juego descubrió que esta receta pertenecía al juego y de ahí pues surgió todo un dato curioso. En fin. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.